Estamos celebrando la segunda venida de Cristo. Él viene pronto. Pero aquellos que le estén esperando es porque ellos valoran la primera venida. Nadie debe atreverse a hablar de la segunda venida si no vive la primera, porque es perder el tiempo. ¿Usted está esperando al Señor? ¿Sí? Bueno, entonces, como hizo mi hija hace un rato, acudió a una voz de esas bonitas y fuertes. Yo acudo a otra voz de esas poderosas. A mi nieto, que me haga el favor de leer para todos Juan capítulo 15, los primeros 16 versículos, en una voz que ya dije, muy agradable y muy poderosa. Escuchemos. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Gracias. ¿Cuántos escucharon el mensaje? Ese ya es el mensaje hoy. Pero como nos toca restaurar cosas que se han pasado por mucha religiosidad, ha pasado el leer la Biblia siquiera una hora en el culto. Hay una ilustración donde leyeron por 6 horas a todo el pueblo y al aire libre y no tenían micrófonos. Hoy, por otras cosas que tenemos muy bonitas, pero carentes de significado para mostrar la primera venida, y muy inseguros para esperar la segunda. Entonces toca mencionar este mismo pasaje. Le anoté como 7 cositas bajo este título. ¿Qué espera el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros según lo que acabamos de leer? Tengamos en cuenta que Dios ha creado a cada persona con propósito determinado por Él, sin consultarle a nadie. Pero necesitamos ser hijos para poder saber lo que el Padre quiere. Si no es hijo, no entiende.
Porque ya la Biblia nos dice, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios. Pues para él es locura. ¿Ha escuchado usted alguna vez que le dice, eso es una locura? ¿Quién me viene a leer eso? Yo lo he escuchado miles de veces. Locura. ¿Por qué? Sencillamente porque no puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Esa es la grande diferencia. Una cosa es ser criaturas de Dios y otra ser hijos de Dios. Entonces vamos a centrarnos en este capítulo. En primer lugar, ¿qué espera el Señor Jesucristo de cada uno de nosotros? Primero, Jesucristo quiere que sepamos quién es la vid y quién es el labrador. Versículo 1. ¿Qué dice? Fíjese bien, yo soy la vid verdadera, porque hay muchas vides que no son verdaderas. Miles de vides. Miles de movimientos religiosos con el nombre cristiano, pero no tiene la seguridad de vida eterna, no posee el Espíritu de Dios, pero está haciendo fila para recibir milagros. Él va al grano aquí. Yo soy la vid verdadera. Mi Padre es el labrador. Los que trabajan en esa vid no son los que quieren trabajar. Es los que Dios ha seleccionado desde la eternidad para trabajar en esa vid. Mi Padre es el labrador. En segundo lugar, Él quiere que sepamos qué hace el Padre con nosotros. Si fuera en España, tocaba decir aquí, coja hierro, hermano. ¿Qué dice el versículo 2? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? ¿Para qué? Y eso de limpiar duele un poquito. Eso de limpiar duele un poquito. Eso de que Él forme su personalidad en nosotros cuesta. Porque claro, usted duró 10, 20, 30 años sin conocer el Evangelio, sin tener la salvación y lleno de religión y de cosas culturales y todo eso. Ahora nace de nuevo. Ahora tiene vida eterna. Ahora es hijo de Dios. Ahora el Espíritu de Cristo está en tu vida. Pero tu conducta está como la traía. Para ese proceso de perfeccionarse, va a ser difícil, a unos de una manera, a otros de otra, pero Él quiere que sepamos bien lo que el Padre hace con cada uno de nosotros. Tercero, que entendamos el efecto de la palabra viva en nosotros. Verso 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y hay otro texto que quise colocar aquí. Las palabras que yo os he hablado, dice Cristo, son espíritu y son vida. Una cosa es que llegue la persona, se arrodille o de pie o solo o acompañado y le dice: oh Padre, oh Señor, oh Dios, yo soy mentiroso, perdóname. Perdóname que yo maté a una persona hace 10 o 20 años. Perdóname que yo estoy haciendo cosas que yo sé que en la Biblia se prohíbe, pero yo las estoy haciendo. Y confiesa 10 o 20, 30 cosas. Pero no entiende el significado de las palabras de Jesús cuando dice
Ya vosotros sois limpios por la palabra. Se redujo a que usted cuente los sentimientos que tiene, pero resulta que la presencia de Dios en la persona es mucho más que los sentimientos que usted tenga y que los exprese con risa o con lágrimas o lo que sea. Él no vino a mejorar la raza humana. Él vino a crear su familia y a formarla según su semejanza y usarla como el instrumento en sus manos para tocar a las naciones con el Evangelio de Jesucristo. El efecto de la palabra es mucho más que lo que el cristianismo dice que es. En cuarto lugar, Él quiere que tomemos la decisión de permanecer en Cristo sin retroceder. Versículo 4, 5 y 6. Permaneced en mí, dice Jesucristo, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vuelve a repetir. Vosotros los pámpanos. Y otra vez coja hierro. El que permanece en mí y yo en él, ¿qué? ¿Qué? Este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada es nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, y ¡qué incendio! Ahora que tenemos problemas con incendios, ¿se da cuenta lo que Jesucristo está diciéndole a usted y a mí hoy? ¿Se da cuenta lo que Él quiere de nosotros? En sexto lugar, quinto, que cumplamos las condiciones y disfrutemos de las promesas. Es otra contradicción tremenda. No quiere promesas. Cuando uno tiene un dolor de cabeza que ya no aguanta, ¿qué es lo que quiere? Se le quite el dolor de cabeza. Cuando 4 personas muy interesantes, amigos de un paralítico, en Marcos 2, y la familia y todos lamentando, pero escuchando, por allá está Jesucristo y Él está haciendo milagros. Pues los 4 cogieron el paralítico y se lo llevaron, pero cuando llegaron no había puesto. El saloncito estaba lleno. Entonces buscaron por fuera cómo subirse a la casa, abrir un rotico y bajar el paralítico allá al frente de Jesús. ¿Qué esperaban esos 4? ¿Qué esperaban esos 4? Que la parálisis fuera quitada. Así no comenzó el Señor. Viendo la necesidad tan terrible física, pero Él no dijo, ¡ay, pobrecito, levántate de ahí! No, Él no comenzó por ahí. Comenzó por lo que a usted lo tiene esclavo y por ende su testimonio está en crisis. Él comenzó diciéndole a ese paralítico, tus pecados te son perdonados. Y luego vino la crítica de los sabios religiosos. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y mire, este tipo está diciendo que perdone. Y entonces Jesús, para dar la lección a ellos y a nosotros, le dijo, pues para que se den cuenta, ¿qué es más importante? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle al paralítico, levántate y vete. ¿Qué es más fácil? Pues para que se den cuenta, entonces miró el paralítico y le dijo, levántate,
toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Por dónde comenzó el Señor? Por el problema que el ser humano no puede resolver. Tus problemas permanecerán en ti y te estarán deteriorando y enfermándote hasta matarte si no permites al que tiene todo el poder y todo el amor. Ese es Él. Y entonces, número 6, Cristo quiere que probemos, o no, vamos a enfatizar esto porque es importante. El versículo 7, que cumplamos las condiciones y disfrutemos las promesas. Si permanecéis en mí, primera condición, y mis palabras permanecen en vosotros, segunda condición. ¿Y cuál es entonces el resultado? Te vuelve ilimitado. Pedid todo lo que queréis y será hecho. Pero hay dos requisitos. ¿Con qué debemos ocuparnos? ¿De la respuesta de Él o de las condiciones que me exige? ¿De qué quiere ocuparse? Hágalo. Porque estamos ocupados y enseñados y dirigidos por años. Ay, venga y busque su milagro. Que no hay imposible para Él. Venga y verá. Él no comienza así. Él comienza enviando el Espíritu Santo que convence a ese criminal de su pecado. Y siendo convencido por el Espíritu Santo, escucha el Evangelio y lo puede entender y recibe a Jesucristo y recibe la vida eterna. Eso es como la Biblia muestra cómo Dios comienza. Entonces, número 6, ahora sí. Jesucristo quiere que probemos con hechos que somos discípulos suyos. Verso 8. En esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? Y, por favor, yo no veo en la historia que discípulo de Jesucristo es uno que ya cumplió 120 lecciones de la Biblia. Puede cumplirlas, pero eso no muestra que es discípulo. ¿Cómo se muestra que es verdaderamente discípulo de Cristo? Mostrando el fruto, por favor. La gente está esperando hechos, no palabras. Satanás tiene miedo que la iglesia suba a ese nivel, porque cuando la iglesia entienda eso, todos los espíritus satánicos que molestan las familias evangélicas tendrá que ser rechazado de ahí y las familias se liberan. Pero eso es mostrando hechos, es viviendo la primera venida y estando preparados para la segunda. Y séptimo, esto sí es otro sermón, que entendamos y practicamos estos 7 aspectos de su palabra. El primero, no me elegisteis a mí. Segundo, yo os elegí a vosotros. Tercero, os he puesto, os he ubicado. Cuarto, para que vayáis. Quinto, y llevéis fruto. Sexto, y vuestro fruto permanezca. Y séptimo, no le oí. En este resumen del plan de Dios, el Señor Jesucristo incluye el enseñarnos a orar debidamente. Toda oración tiene que ser dirigida al Padre. Todo lo que pidierais al Padre. Segundo, en el nombre de Cristo. Y tercero, iluminado por el Espíritu Santo, porque usted y yo tenemos una necesidad. ¿Sabe cuál es esa necesidad? Que no sabemos lo que el Padre quiere que le pidamos en oración. Y como no sabemos eso, arrancamos con las peticiones motivadas por nuestras emociones o por nuestras necesidades.
y perdemos el tiempo. Porque lo que tú pides al Señor, Él ya lo hizo, pero lo que Él está esperando de ti no se ha hecho. Y Él no lo va a hacer, eres tú que tienes que hacerlo. Quisiera predicar otros 20 minutos, pero no me atrevo. Ya me hacen señales y todo eso, entonces, escuche. Si no eres parte de la vid, hoy Dios quiere hacerte parte si oyes a Jesucristo. Escúchalo. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Es posible que usted ahorita me está diciendo en su mente, ay hermanito, pobrecito, si eso ya me lo sé, eso hace 20 años que me lo sé. Eso no es lo importante que usted lo sepa y lo diga de memoria. Es necesario que muestre que es salvo y lo muestra por la forma que piensa, la forma que habla, la forma que actúa, la forma en que se viste, la forma en que hace recreo, hace ejercicios, etcétera, etcétera. ¿Cómo es el nombre? Sí, eso es muy necesario. Pero cuando yo era un poquito más joven que ahora, siempre estaba metido por ahí en los encuentros de mi nieto. Ese dirige fútbol, por ahí la maravilla. En aquel entonces yo me entraba ahí a eso también, meter goles y a evitar goles, pero eran unos hermanos de la congregación y otros no. Y los de la congregación no todos, pero unos a otros se les salía unas palabrotas, exactamente como el inconverso. ¿Le está cayendo sal a su llaga? ¿Estás deteriorando a tu familia en la forma de hacer declaraciones diabólicas llenas de condenación? ¿O Dios está hablando a través tuyo y por ende la familia está feliz, segura, y el diablo no se puede llevar ninguno de esos? Porque el jefe de la familia abrió las puertas para que el Señor viva en su vida y va a vivir en tu familia también. ¿Quién va a decidir eso? No va a ser el Señor, porque lo que tú pides el Señor ya lo hizo, pero lo que Él exige de ti, eso no se ha hecho. En Romanos 8:9 dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Acuérdate bien de eso y anótalo, subráyalo y memorízalo, porque es peligroso seguir pensando, ay, es que cuando uno está en el culto, francamente, está tan contento y qué rico que viniera el Señor ahí. Pero cuando está fuera de la capilla, resulta que es igual que el que no tiene el Evangelio. Hace negocios como el que no tiene el Evangelio, etcétera, etcétera. ¿Cuándo es que necesitamos estar preparados? Según Jesús. ¿Cuándo? ¿Luego no es a las 10:30 los domingos? No, estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá el domingo en la mañana a la hora que no pensamos. Y Él está al borde. Él regresa de nuevo por los que viven y muestran la primera venida en sus propios hechos. Si ya eres parte de la vid, no hagas esperar más para que Dios te use como instrumento en sus manos. No hagas esperar más dándotela de que eres muy espiritual y en cambio ese hermano mire cómo ora.
Y yo sí sé esa doctrina, pero mire mi hermana cómo es. ¿Qué es eso? Un peligro. Un peligro porque no está logrando discernir el cuerpo de Jesucristo. Es santo. Es intocable. El que vaya a poner la mano en ese cuerpo, el dueño responde. Cualquiera que intente destruir el cuerpo de Cristo, Dios lo destruirá a él. Respeta y echa hacia atrás y no continúes pensando y hablando mal de tus hermanos, porque es peligroso. Si notan la familia que Él quiere formar en esta tierra, una familia que Él pueda usar y te quiere usar a ti, ¿no te gozas con ello? ¿O sí? Unos dirán, ¿cómo así? Pues que verdad hace 20 años yo sé eso de Apocalipsis 3:20. Sí, yo he ayudado a pastores que reciban a Cristo como su Salvador personal. Y no es tiempo para traer ejemplos de eso, pero yo he vivido eso. El asunto no se trata de creencias. El asunto no se trata de ejercer dones en público para conseguir aplausos. Se necesita que Él cuente con nosotros.